Pues vamos a ir si me acompañáis en vuestras Biblias o móviles, por lo que tengáis ahí en mano, vamos a ver esta tarde un texto, un pasaje que es muy conocido porque es los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y es un texto muy profundo, es un texto para meditar, no es un texto fácil de asimilar a la primera, porque como digo, encierra verdades muy profundas, ¿no? Y por eso es importante que lo leamos con concentración, ¿no? No solamente de pasada. Así que si me acompañáis, vamos a leer ahí unos versículos. En el capítulo 1 de Juan está escribiendo y el evangelista dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, está hablando del Verbo, de Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, la oscuridad, no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. No sé si te has quedado con algo de todo esto. Antes de comentar el texto, me gustaría hablar algo acerca de Juan. Aquí habla de Juan el Bautista, pero el que escribe esto no es Juan el Bautista. El que escribe este evangelio es Juan, el apóstol, aquel discípulo que caminó con Jesús 3 años, que le acompañó hasta el final de sus días. ¿Y por qué es importante que sepamos algo del autor? Porque él ha escrito y ha dicho aquí cosas que tienen mucho que ver con lo que él vivió. Tiene mucho que ver con lo que él experimentó. Si os acordáis, Juan era un pescador que junto con su hermano Jacob estaba allí en las orillas del mar de Galilea. Jesús pasaba por allí y le dijo: sígueme. Dice la Biblia que Juan, junto con su hermano, dejó las redes, dejó a su padre y comenzó a seguir a Jesús. O sea que fue uno de los primeros que empezaron a caminar con Jesús como discípulos. Fue de los primeros. Sabéis que entre los 12 había varios hermanos, ¿no? Estaban Juan y Jacobo, y también estaban Pedro y Andrés. Así que estos eran grupitos de hermanos, ¿no? Así que Juan estuvo desde el principio.
Y yo, no sé, a veces nos cuesta imaginar cómo era la vida de ellos, ¿no? Pero en aquel tiempo, cuando tú seguías a un maestro, no es que ibas a las clases del maestro, no es que ibas una vez a la semana a escuchar al maestro, no es que te apuntabas a una especie de seminario en el que 3 veces a la semana ibas a escuchar al maestro, sino que te juntabas al maestro y vivías con el maestro, convivías con él. No solamente pasaba esto con los discípulos, era bastante habitual que cuando uno quería aprender un oficio, se convirtiera en un discípulo. Si tú querías ser carpintero, te hacías discípulo de un carpintero. Te ibas a vivir con un carpintero, vivías en su casa con él y trabajabas con él hasta que aprendías el oficio. Un día te dejaba serrar, otro día te dejaba cepillar, otro día te dejaba hacer esto y te iba enseñando. Eso era un discípulo. Entonces no te imagines una especie de seminario, ni te imagines una especie de escuela, ni tan siquiera unas clases particulares que les daba Jesús, ni nada de eso. Esto era una vida. Estar con Jesús 24 horas al día. ¿Te imaginas eso? O sea, desayunabas con él, comías con él, cenabas con él, donde paraban a dormir, dormías con él. Si les dejaban una casa y entraba a los 12, pues ahí estaba Juan. Si al día siguiente dormían en una posada, estaban con él. Esto era la vida del discípulo, de los 12. Y Juan, como digo, empezó su discipulado muy prontito, desde el principio. Así que cuando Juan escribe algo, cuando Juan nos dice algo, tiene en su mente y en su corazón todo lo que ha vivido, ¿verdad? ¿A que sí? Todas las vivencias que ha tenido, todas las experiencias que ha tenido, están reviviéndose en su mente y en su corazón. Y entonces cuando él transmite algo aquí, tenemos que saber de quién lo está escribiendo. Porque depende de quién lo escriba, le da un valor u otro, ¿no? Claro, cuando tú lees un tratado de cocina de Arguiñano, por ejemplo, dices, pues, voy a apuntar lo que dice este, porque este tío sabe de cocina, ¿no? ¿A que sí? Pero si de repente te pasan un tratado de cocina de Pepito, de Jaimito, que no sabe nadie ni quién es, pues bueno, quizás ni lo leas, ¿no? Porque dices, este tipo, pero si este es cocinero, ¿o qué es? Por eso siempre depende quién es el autor de la obra, quién es el maestro, le damos un valor u otro, ¿no? Y en este caso, el Evangelio de Juan se dice que es un evangelio muy espiritual, y es verdad, es el evangelio espiritual por encima de los otros, y es porque tenía mucho peso detrás, muchas experiencias, ¿no? Si repasamos la vida de Jesús, en los evangelios vas a ver a Juan en todos los fregados metido. Pedro, es verdad, siempre hablamos de Pedro, ¿no? Pedro, el que era muy echado para adelante, ¿no? Ahí estaba para todo el primero, pero Juan también estaba allí. Juan escuchó los sermones de Jesús, os podéis imaginar. 3 años escuchando los sermones de Jesús. ¿Qué te parece? 3 años escuchando las parábolas, aquí, allá, allá, cuando las predicaba en Jerusalén, cuando las predicaba en Nazaret, cuando las predicaba en Capernaum, cuando las predicaba en, yo qué sé, en Belén, cuando las predicaba en cada sitio que iban, Jesús enseñaba y ahí estaba Juan. No sabemos si volvían a casa de vez en cuando, eso todo no está revelado, no sabemos, ¿no? Posiblemente que sí. Quizás les daba Jesús algún tiempo de vacaciones y te vuelve a casa, revisa cómo van los negocios, visita a tu mujer, ¿no? No sabemos exactamente cómo era la cosa, pero sí sabemos que pasaban mucho tiempo con el Maestro. Así que esto le da un valor tremendo al Evangelio de Juan. Le da mucho valor porque Juan, como digo, escuchó muchos sermones de Jesús, muchas enseñanzas. Yo creo que se las sabía de memoria, ¿verdad? Luego, cuando les tocó a ellos, porque después de Jesús, después de la muerte de Jesús, después de Pentecostés, nace la iglesia, ¿verdad? Pero, hermanos, allí no había Biblias que repartir.
Los apóstoles no llevaban Biblias en su bolsillo para repartir a la gente. Ni tan siquiera llevaban tratados, ni tan siquiera llevaban un folleto para dar, y mucho menos un CD con las predicaciones de Jesús. No había nada de eso. ¿Dónde estaba todo? Aquí. Todo estaba aquí. Todo estaba aquí. Entonces cuando Pedro llegaban a una ciudad nueva y empezaban a hablar de Jesús, empezaban a compartir lo que habían escuchado, pero tantas veces. 3 años escuchando los sermones, entonces se sabían el sermón del monte, se sabían las parábolas de pe a pa, todas se las sabían, y es lo que enseñaban a la gente. Después lo escribieron aquí, y nosotros ahora tenemos esta maravilla, ¿no? Que tú ahora eso te lo coges y en tu casita tranquilamente te lo lees. Pero tú, si viviese en tiempos de Jesús, tú no tendrías esto. Si tú querías escuchar algo de Jesús, tendrías que ir a donde alguien lo predicase. Si no, no te ibas a enterar. Nadie te iba a pasar una Biblia, ni tan siquiera un manuscrito, ni tan siquiera un pergamino. Eso era impensable. Así que esos 3 años fueron 3 años de entrenamiento. El tiempo con Jesús le dio mucho entrenamiento a Juan. No solamente escuchó cosas, también vio cosas. Juan fue testigo de primera mano de los mayores milagros que Jesús hizo. ¿Sí o no? Cuando se multiplicaron todo ese alimento que había allí, ¿verdad? Juan estaba allí. Cuando venían los cientos y cientos de personas enfermos, cojos, paralíticos, sordos, ciegos, y Jesús les decía, sé sano, sé sano, sé sano. Juan estaba allí. Y yo me imagino los ojos de Juan, ¿verdad? Otro. Y llegaba la noche, dice la Biblia, y todavía seguían llegando gente. Y Juan ya estaba agotado, estaba muerto, estaba reventado el tío. Ya no se sostenía de pies. Seguramente estaba echado en una esquina, allí tumbado, descansando, y Jesús seguía sanando a los enfermos. ¿Qué te parece? Y Juan desde la esquina ya no le asombraba nada, ya de ¡pum! Madre mía, otros 200 más, pero ¿esto qué es? Y luego venían los endemoniados, que esos eran otro capítulo, pegando gritos, echando espumarajos, queriendo pegar a todo el mundo, ¿verdad? Y ahí estaba Juan, detrás de Jesús, por si acaso, ¿no? Juan fue testigo de tremendas cosas. No una vez, cientos de veces. Esto es lo sorprendente, ¿no? Cientos de veces. Por eso, hermanos, no nos tiene que sorprender que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, para ellos era fácil hacer los milagros. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Para ellos fue fácil decir al cojo, levántate. Para ellos era fácil decir a un ciego, recobra la vista en el nombre de Jesús, porque lo habían visto tantas veces, que en su mente eso estaba grabado a fuego. En su mente no había ni la más mínima duda de que eso iba a pasar, ¿entiendes? Es como cuando tú tienes una fe ciega en algo, ¿no? O en alguien, porque esa persona o esa circunstancia se ha dado tantas veces en tu vida que es imposible de que no se dé, ¿verdad? Y dices, esto es imposible de que falle. Y entonces, como no albergas la mínima duda, cuando la situación se vuelve a repetir en tu vida, no tienes duda, sucede. Pues para ellos había sido tal el entrenamiento que no albergaban la mínima duda en su corazón. Y esto es tremendo, ¿eh? Para Juan, estas experiencias lo marcaron de una manera tremenda, ¿no? Pero no solamente fueron testigos de los milagros. Juan no solamente fue testigo directo de muchos milagros. Cuando Jesús se transfiguró, ¿os acordáis? Subió al monte y su cuerpo físico cobró naturaleza espiritual y aparecieron allí Moisés y Elías y hablaron con él. ¿Quién estaba allí? Juan.
Solo Juan y creo que Pedro. Y entonces, si algo le había asombrado, si ya estaba asombrado de todo lo que había visto, ya eso lo dejó descolocado, ¿no? Y entró en un estado de shock, que le afectó psicológicamente. Y entonces le dice a Jesús, ¿qué te parece si hacemos aquí unas chabolitas, unas enramadas con unas ramas y nos quedamos aquí a vivir? Jesús no sabía lo que estaba hablando, no sabía lo que decía, había entrado en shock. Si algo imaginaba de Jesús, pues todavía estaba más asombrado, ¿no? Cuando Jesús, ¿os acordáis? Sana, creo que era la hija de Jairo, creo que es, o del centurión, Jairo creo que es. Va a la casa y ¿con quién entra en la habitación donde estaba la niña muerta? ¿Con quién entra? Con Juan. Juan le acompañó y Pedro. Solo ellos fueron testigos de este tremendo milagro de resurrección. Quiero decir con esto que Juan tuvo un entrenamiento especial, ¿a que sí? Vivió cosas y las vivió tan intensamente que lo marcaron de una manera, yo creo que tremenda, ¿no? Por eso cuando él escribe esto, para mí tiene un valor mayor. Cuando yo leo sus escritos, su evangelio, a mí esto me da un valor añadido, ¿no? Daros cuenta que Juan escribió esto, pero Juan escribió el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, el libro complicado de los complicados de interpretar en la Biblia, que sí. Todavía están los teólogos dándole vueltas, ¿no? A las plagas, a la esto, a la otro, al anticristo, no llevan siglos intentando descifrar el enigma, ¿no? ¿Y a quién se lo reveló? A Juan. Juan, dice la historia, que fue el único de los 12 que sobrevivió. Fue el único de los 12 que murió de viejo, se cree. Los demás murieron asesinados por causa de Jesús, ¿verdad? Por el martirio. Pero Juan no. Juan escribe el Apocalipsis con 90 y tantos años. Juan, cuando escribe Apocalipsis, está en la isla de Patmos. Ya no sabían qué hacer con él. Y entonces lo mandan a esta isla, que era una isla cárcel, que está en el Mediterráneo, la isla de Patmos. Una cárcel, sí. Pues en vez de, como no hay forma de escapar, pues allí, entre lo peor de la peor calaña del Imperio Romano, entre los asesinos, los violadores más violadores, la peor gentuza que te puedas imaginar, allí acaba Juan, desterrado. Pero qué cosa, ¿eh? Allí es donde recibe la revelación más grande que ha existido, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Allí es donde Jesús se le aparece y le cuenta todo lo que va a pasar. Hasta el final de los tiempos, hasta el juicio final, allí está todo revelado. ¿Y a quién se lo revela? A Juan. Tremendo, ¿no? ¿Quién es el único que está a los pies de la cruz? Juan. No está Pedro, no está Felipe, no está Andrés. ¿Dónde estaban? No se sabe. Habían huido. Se habían escapado, tenían miedo. Pero Juan, ahí está. ¿Con quién? Con María y algunas mujeres. Las mujeres son muy importantes en la Biblia. Parece que son los hombres los que figuran, ¿verdad? Bueno, solamente figuran. Pero sin las mujeres, el ministerio de Jesús no se hubiese sostenido. Eran ellas, las mujeres, las que ayudaban a Jesús con su dinero, las que preparaban la comida, las que iban casi delante para que cuando llegasen los 12 a un pueblo tuviesen algo de preparado, ¿verdad? Cuidaron de Jesús. ¿A quién se reveló Jesús después de resucitado, en primer lugar? A Juan, ¿no? A Pedro, ¿no? A las mujeres. Las mujeres fueron las testigos de la resurrección de Jesús. Así pues, volviendo a Juan, en la cruz, María y Juan. ¿Y qué le dice Jesús a Juan?
cuida de María. De cosa, ¿no? Se cree que Juan y Jesús tenían algún tipo de parentesco. Se cree, primos o algo así. Había algún parentesco ahí, ¿no? Porque el hecho de que le diga que cuide de su madre, esto era bastante en la cultura judía, que los familiares se tenían que hacer cargo de las viudas. Entonces es muy posible que Juan tuviese algún tipo de parentesco. Pero sea como sea, pues ahí teníamos a Juan, a los pies de la cruz. Tremendo, ¿no? ¿Y esto es de que era un tipo valiente o no? No solamente es que había visto y había experimentado todo aquello que hemos contado y más, sino que fue valiente, no se escapó. Dijo, pues bueno, yo voy a ir a ir a la cruz, voy a ver a Jesús, lo voy a ver crucificado. Me arriesgo a que me reconozcan como uno de los 12 y me apresen también a mí y me detengan, pero voy a ir, voy a acompañar a María. Y es una escena conmovedora, ¿no? Ver a Jesús a la cruz y ver a Juan allí abajo, ¿no? También para él tuvo que ser un shock, porque todavía Jesús no había resucitado. Ver a su maestro, ver a aquel a que tanto amaba Jesús, Juan, verlo en la cruz, eso significaba el final, ¿sí o no? Significaba el final de muchas cosas, de la esperanza que puso Juan en Jesús, de todo lo que Juan tenía en su corazón. De repente lo ve clavado ahí en la cruz y yo creo que algo se le removió, algo pero muy profundamente, ¿no? Es como que él pensó, pero se acaba todo, pero aquí se acaba todo, pero es posible que tenga al maestro ahí en una cruz y todo se acaba, todo se termina aquí. Sin embargo, y a pesar de eso, ahí estuvo. Qué cosa, ¿no? Porque podía haber dicho, bueno, mucho nos prometiste, ¿verdad? Mucho prometías, el Mesías, esto, lo otro, y ahora estás en la cruz. Poco puedes hacer ya por nosotros, ¿no? Sin embargo, Juan estuvo allí. Así que me admira este hombre, ¿no? Siento admiración por él, como por el apóstol Pablo igualmente, ¿no? Y yo cuando leo algo que Juan escribe, tengo que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque todo esto es lo que había en la mente de Juan. Todo esto es lo que había en el corazón de Juan. Todo lo que sale de aquí, todo lo que él escribe, sale de su corazón. No es que se lo han contado. Juan no está contando algo que le han contado otro. Juan es algo que ha visto. Y entonces, cuando empieza su evangelio, empieza a escribir. El evangelio de Juan se dice que es el evangelio universal, ¿no? El de Mateo se escribió para los hebreos, el de Marcos se escribió para los romanos, el de Lucas se escribió para los griegos, pero el de Juan se escribió para todo el mundo, para toda cultura, para toda nación, trasciende a todos y es profundamente espiritual. Lo que tú vas a leer en Juan no lo vas a leer en ningún otro evangelio, no lo vas a leer, no está, sencillamente no está. Entonces cuando él empieza a escribir, quiero que volvamos al pasaje. Voy a mencionar 4 cositas de ahí solamente que me llaman profundamente la atención y que me bendicen en lo personal, ¿no? Él a Jesús le llama el verbo. Verbo es traducido del logos. Es una palabra muy difícil de traducir. Logos está traído del griego, significa palabra, como palabra en acción, algo así, ¿no? Pero en el contexto bíblico, eso te estoy hablando en el lenguaje, ¿no? Pero en el contexto bíblico, Juan le llama a Jesús el verbo. Solamente lo vas a encontrar aquí, llamándole a Jesús. Se le llamó de muchas maneras, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero Juan de repente dice, Jesús, es que era algo más que todo eso, ¿no? No, dice Juan, no puedo buscar una palabra que defina a Jesús, no la encuentro. Y entonces le llama el verbo, la palabra. Es que es algo difícil de entender, ¿verdad? La palabra.
Y dice, y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Es como que Juan va al principio de los tiempos, si puedes ir conmigo en tu mente, si puedes entender esto, antes de las eternidades, de todas las eternidades, y ahí estaba Dios, y con Dios mismo estaba Jesús. Y aquí estamos entrando en la Trinidad, ¿no? Difícil de explicar. Es como si Dios está en tres personas, uno en tres. El Padre, al que tanto llamaba Jesús, el Padre, mi Padre, el Padre. Siempre escucharéis esto, ¿no? El Padre, porque él le llamaba el Padre. Luego está Jesús, que es el Verbo, y luego está el Espíritu Santo. Pero aquí dice que al principio de todos los tiempos, antes de que nada fuese creado, Jesús ya estaba allí, junto con el Padre. Qué tremendo, ¿no? Esto es una revelación. No solamente estaba con él, sino que éste era en el principio con Dios, juntamente con Dios. Es como si en el mismo cielo hubiese una asociación, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y allí se decidiesen todas las cosas, ¿no? En común acuerdo. Y ahora escucha, todas las cosas por él fueron creadas. ¿Quién creó el mundo? Jesús. ¿Quién creó el cosmos? Todas las estrellas, millones de planetas que pueblan el mundo, el cosmos, el universo. Jesús. Qué cosa, ¿no? Dice, todas las cosas por él fueron creadas. Desde la más grande a la más pequeña. A veces los científicos se asombran, ¿a que sí? Cuando descubren algo grande o cuando descubren algo pequeño. Y dicen, madre mía, no sabíamos que esto existía. No sabíamos que, si pensábamos que el universo se acababa allí, y resulta que cuando hemos llegado allí hay otro universo de después. Y ahora ya no sabemos si se expande o se encoge. Ya no sabemos si vamos para arriba o vamos para abajo. Confundidos. Vivimos en un mundo que confunde a los científicos, de lo inmenso que es, de la inmensidad en la que vivimos. No somos conscientes porque vivimos en el planeta Tierra. Y lo único que vemos es un poco más allá de nuestra nariz, ¿a que sí? Y a veces cuando nos enseñan un telescopio decimos, ¿también existe eso? Pues bueno. Y el sol porque nos calienta, ¿verdad? Cuando sale. Bueno, aquí en el País Vasco sale poco. Pero sí, cuando vas a un sitio donde hace, el sol está ahí, ¿no? Todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él, nada de lo que hay hecho se hubiera existido. Así que Jesús, dice Juan, es algo más. Si habías pensado que era un maestro, no, es más que un maestro. Si te habías imaginado a Jesús como un gran profeta, sí, fue un gran profeta, pero es más que un profeta. Si te hubieras imaginado a Jesús o como te lo hubieras imaginado como el Mesías prometido, está bien, pero es que es más que eso. Es más, nada de lo que hay existiría si no fuera por él. Qué cosa, ¿no? Nada, o sea, ni tú. O sea, tú ni yo estaríamos hoy aquí si no fuera porque Jesús un día dio una palabra y las cosas se crearon. ¿De dónde? De la nada. ¿Y qué es la nada? Ni idea. No hay concepto científico que defina la nada, no se puede. Nosotros no podemos definir la nada. Ningún científico te va a decir qué es la nada porque no saben lo que es. Es imposible definirlo. Pero la Biblia dice que de la nada salió todo, por su palabra. Dijo la palabra y se hizo. Y se hizo. Y ahora escucha lo que dice aquí. No solamente creó todas las cosas, sino que en él estaba la vida. Qué bonito, ¿eh? Qué mundo más triste sería este sin vida, ¿verdad? A veces cuando hacen estas exploraciones al espacio y dicen, llegan ahí con la nave, ¿no? Y dicen, aquí no hay nada, no hay vida. Cuando llegaron a la Luna en el año 62 o 63 y aterrizaron allí, empezaron a pisar y vieron que no había nada. Se gastaron un montón de millones de dólares para ir a un sitio que no había nada. Nada de nada. Bueno, por lo menos vieron que no había nada, ¿no? Qué triste, ¿no? Cientos y miles de planetas donde no hay vida. Todo es frío o todo es abrasante. No existe la vida.
y dice, en él, en Jesús, estaba la vida. Qué bonito, ¿no? Y leemos en Génesis que Dios dio la vida. No solamente nos dio el planeta, sino que nos dio la vida. La vida es un misterio en sí mismo. Todavía no sabemos cómo estamos vivos. Dirás, hombre, sí, porque late el corazón, ¿no? Sí, sí, pero ¿por qué late tu corazón? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué no se acaba la pila nunca? ¿Por qué? Tremendo, ¿no? Y hay un momento que dejará de latir. Y cuando deje de latir tu corazón y el mío, nos vamos. Nosotros con el Señor. El resto no sé dónde, ¿no? La vida en sí misma es un misterio. Dice la de Jesús, dice la palabra, en él estaba la capacidad de dar la vida. Por eso, cuando muere Lázaro y llega Jesús, llevaba 4 días muerto, ¿a que sí? Y le dicen las hermanas de Lázaro, Jesús, nuestro hermano está muerto, su cuerpo huele mal porque se está pudriendo. Si hubieses estado aquí no hubiese muerto. ¿No le dicen eso? ¿Y qué le dice Jesús? Tranquila, yo soy la resurrección y la vida. Si yo digo a tu hermano que vuelva a vivir, volverá a vivir. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida. ¿Qué cosa, no? Y cuando Jesús dice quitar la piedra, remover la piedra, remover el pedrusco que tapa la tumba de Lázaro, no querían. No querían quitar la piedra, los amigos. No, Jesús, no. Vamos a profanar un cadáver. Quitar la piedra, por favor. Pero a Jesús, si huele ya. Quitar la piedra. ¿Y qué le dijo? Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera. Solo tuvo que decir eso. No hizo ningún invento mágico allí, no le ungió con nada, no le untó ungüentos de no sé qué, no le eché ningún sortilegio por arriba, ni movió, no, solamente dio una palabra. Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida. Y sigue estando la vida. Y la vida dice que es la luz de los hombres. Claro que sí. Nuestra vida es la que nos da luz. Cuando nos morimos, nos apagamos. Como si fuésemos una lámpara. ¿A qué sé? Cuando el Señor te llame a su presencia, los que estemos aquí, te veremos como una lámpara que se apaga. ¿Por qué? Porque la vida es la luz de los hombres. Es lo que nos da la chispa, ¿verdad? Un misterio, tremendo misterio, pero es así. Pero recuerda, es Jesús el autor de la vida. Es Jesús por el que estamos vivos. Y es Jesús el que decide cuándo nos vamos de aquí. No es el COVID, no es un accidente de circulación, no es no. El que decide cuándo te vas es el Señor. Dios dio la vida, Dios la quita. Solo Él tiene el derecho, porque es el autor. Es como el derecho de autor. Cuando uno escribe un libro, tienes el derecho de autor, puedes modificar lo que quieras. Lo puedes regalar, lo puedes vender, porque eres el autor, tienes el derecho. Dios tiene los derechos de autor de cada uno de nosotros. Cuando Juan habla de Jesús, le gusta referirse a él como la luz, ¿verdad? Es bonito, ¿no? Juan es muy espiritual. No es como los otros evangelistas. Juan es... Y es curioso porque Juan era un tipo muy rudo, muy bruto. Jesús le llamaba el hijo del trueno, del mal carácter que tenía. Un pescador de estos, ¿sabes? De los pescadores, los rudos que son, ¿no? Es que el mar es muy duro. Trabajar en el mar endurece mucho. Y Juan era pescador. Y cuando empieza a seguir a Jesús, Jesús le dice, tú eres el hijo del trueno. ¿Qué carácter tienes, tío? Te enfadas por todo. Quieres matar a todos. Quieres que caiga fuego de... Pero ¿qué carácter es este? Pero después de que estuvo con Jesús 3 años ya no era Juan. Ya no era esa Juana, ¿que no? Ya no era Juan el hijo del trueno. Ahora es Jesús. Eres la luz. Se había ablandado. El Señor nos tiene que ablandar. Caminar con Jesús nos ablanda el carácter, ¿sí o no? Nos tiene que ablandar un poco el carácter. Porque caminar con Jesús, al final,
algo se te tiene que pegar, ¿no? Alguno dice, es que yo tengo muy mal carácter. Digo, pues tú camina con Jesús un ratito, ya verás cómo se te ablanda. Es que yo tengo muy mal carácter, a mí me sale rápido la ira. Tú camina con Jesús en un tiempito, ya verás cómo te ablandas. Juan era de estos. Y entonces, como digo, le gustaba llamarle a Jesús, representarlo como la luz. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. Qué bonito, ¿no? A veces decimos, yo tengo poca luz en mi vida, ¿eh? Somos pequeñas lamparitas, ¿no? Pero la luz, ¿sabéis dónde se manifiesta? En medio de la oscuridad. ¿A que sí? Si ahora encendiésemos aquí una luz, una vela, poco efecto haría. Pero si enciendes una vela en medio de la oscuridad, qué buen efecto hace, ¿verdad? A veces en invierno, cuando se va la luz por alguna tormenta, recurrimos a la vela de la casa, ¿no? Esa vela que nunca usamos de Navidad. Y de repente la prendemos en la casa y una pequeña velita, qué bendición, ¿a que sí? Por eso dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece. Dice, y las tinieblas no pudieron con ella. Y esto es una verdad espiritual muy tremenda. Las tinieblas no pueden aguantar a Jesús. Por eso, cuando Jesús se encontraba con un endemoniado, el endemoniado no podía aguantar la presencia de Jesús. Era imposible. 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 Estar en la presencia de Jesús y el demonio allí. No se puede. La oscuridad, las tinieblas, no aguantan la presencia del Señor. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor viene a ser luz en nosotros, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque nos alumbra. Alumbra nuestro pecado, alumbra nuestra situación, nos pone en el foco y ahí es cuando vemos. Esto es como cuando sale un día de sol, ¿a que sí? Llevamos 20 días lloviendo, ¿a que sí? Y de repente sale el sol y entra por tu ventana, por la ventana de tu cocina. Y entonces descubres que hay algunas manchas en los armarios, ¿a que sí? Y dices tú, 20 días y no vi la mancha en el armario. Y ahora que sale el sol, ¿verdad? Alumbra justo a la manchita de la encimera. Vaya, hombre. ¿Por qué? Porque no hay forma de aguantar a la luz. No se puede. Las tinieblas no prevalecieron. Si tú caminas con el Señor, va a haber luz en tu corazón, porque Él es luz. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Así que Jesús, Juan aquí lo representa a Jesús como la luz del mundo. Si caminamos con Él, tendremos luz. Y cuando tenemos luz, podemos movernos más fácilmente, ¿a que sí? Cuando yo tengo la luz del Señor en mi vida, yo puedo ir caminando y las decisiones que voy tomando, las voy tomando sabiendo dónde pongo el pie. Pero tú intenta caminar en la oscuridad, incluso en tu propia casa, que crees que la conoces. A que sea, alguna vez te has levantado por la noche y dices, no voy a encender la luz, porque ya sé dónde está todo. Caminas 3 pasos y ya te has caído. Te has tropezado con la mesa, que no te acordabas que estaba allí. Te has tropezado porque la puerta has calculado mal. Cuando estamos en oscuridad creemos que vamos bien. Creemos. Nos imaginamos que vamos bien. Hasta que nos tropezamos. Pero cuando caminamos en la luz, cuando el Señor nos alumbra el entendimiento y el corazón, vamos sobre seguro. Así que es importante que esta luz esté en nosotros. Aquella luz verdadera, dice, que alumbraba a todo hombre, verso 9, vino a este mundo. Dice, estuvo en el mundo porque el mundo fue hecho por Él y la gente no lo conoció. Esto es verdad. Jesús estuvo 3 años con nosotros en su ministerio, pero al final estaba solo en la cruz. ¿Te das cuenta? Todos aquellos a los que benefició, todos aquellos a los que fueron bendecidos, todos aquellos que escucharon sus... ¿Dónde estaba toda esa gente? ¿Dónde estaba? No estaban. Los mismos que le dijeron, rey, Hosana, aquí viene el rey, Hosana, este es el rey de Israel, a los 3 días estaban diciendo, crucifícale. Los mismos.
¿Cómo puede ser eso? Dice, el mundo no lo conoció, no le reconoció. No reconocieron a Jesús como el Mesías. A lo suyo vino. ¿A quién está hablando? A los judíos. Vino a los judíos y los judíos no lo recibieron, tampoco. Lo crucificaron. Bueno, lo crucificaron los romanos, pero a instancias de los judíos. Si los judíos no lo hubiesen llevado a Pilatos, Pilatos no lo hubiese crucificado. Ahora mira la promesa que hay aquí, maravillosa, que esa sí que te afecta a ti y a mí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito, ¿eh? Nosotros somos hijos de Dios no por nacimiento. Somos hijos de Dios por adopción. Escucha, hay hijos naturales. Lara es hija natural de Aida, porque ha nacido de ella. Nosotros no hemos nacido de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. El único hijo de Dios es Jesús. Los demás somos criaturas de Dios. Pero somos y podemos ser adoptados. Un hijo adoptado tiene el mismo derecho que un hijo natural. ¿Lo sabías? Por la ley. Cuando tú adoptas un hijo, legalmente, ese hijo tiene todos los derechos. Esto es un término legal. Adopción. Término legal. Es decir, Dios nos ha cogido en su familia y nos ha adoptado. Nos ha dado el mismo estatus que si fuésemos hijos naturales. Y esto es algo tremendo, ¿no? Que no nos lo acabamos de creer. Decimos, soy hijo de Dios, pero ¿te lo crees? Esto lo que está diciendo aquí es algo tremendo. Que Dios te adopte en su familia. Que Dios te haga un hijo suyo, con los mismos derechos como si te hubiese parido, vamos a decir. Esto es tremendo, esto es un misterio, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que aceptan a Jesús, a los que creen que Él es el Hijo de Dios, aceptan el perdón que Él te da, automáticamente Dios firma el decreto, la autorización, o como lo quieras llamar, te registra en su libro de familia y ahí va a poner Estera, ahí va a poner Luis, ahí va a poner Xiomara. Te registra en el libro, esto es un registro. Lo que Apocalipsis llama en el libro de la vida. Qué bonito, ¿eh? ¿Te imaginas cuando lleguemos al cielo? Se abran los libros, porque los libros se abrirán. Y ahí aparezca tu nombre, en el libro de la vida. ¿Y qué hiciste tú para estar en el libro de la vida? Yo creer en Jesús. No podía hacer otra cosa. No había ningún mérito que yo pudiera añadir. Tú no puedes añadir ningún mérito para estar en el libro de la vida. No, se te escapa a tus capacidades. Solo puedes creer. Creer, humillarte, pedir perdón al Señor y recibir por la fe. La adopción. Es como que, imagínate que Dios viene con tu carta de adopción firmada por Él y te dice, toma, la carta de adopción. Y tú dices, no quiero que tú me adoptes. Bueno, se te retira la carta de adopción. Pero ahora viene Dios y dice, toma la carta, y tú dices, yo la cojo, la quiero, yo quiero ser un hijo de Dios. Y por la fe la recibes. Eso es lo que pasa aquí. Eso es el poder de ser hechos hijos de Dios. Es un poder legal. Es un poder, ¿cómo decir?, intransferible. Esto no se puede revocar, a menos de que tú un día te vayas de la casa del Padre. Cuando llegues al cielo, tendrás que enseñar tu carta. Se te pedirá tu carta. ¿Dónde está tu carta de adopción? Aquí está mi carta de adopción. Pasa. Eres un hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Y verso 14. ¿Por qué dice esto en el verso 14, Juan? Por todo lo que os he compartido al principio. Y aquel verbo, aquel Jesús, fue hecho carne, se hizo humano, tomó forma humana y vivió con nosotros. Claro que sí, porque Él vivió con Él. Lo dice porque estuvo 3 años con Él. Dice, y yo vi su gloria. Claro que lo vi, claro que vi los milagros, claro que le vi hacer cosas extraordinarias, le escuché unos sermones que jamás en mi vida había escuchado. Dice, una gloria que solamente el Hijo de Dios podía tener. Lleno de gracia
y de verdad. Qué tremendo, ¿eh? Es decir, que Jesús transmitió gracia y verdad. ¿Qué es la gracia? Gracia es el favor inmerecido. Cuando Jesús ponía la mano sobre un enfermo, ¿qué estaba impartiendo? Gracia. ¿Merecía ese enfermo ser sanado? No. ¿Tenía Jesús el deber de hacerlo? No. Era pura gracia. Cuando Jesús se sentaba a la orilla del mar y les empezaba a enseñar y a compartir y esto y lo otro, ¿qué es eso? ¿Qué les está dando? Gracia. ¿Tenía algún deber de algún tipo de hacerlo? No. ¿Buscaba algún tipo de reconocimiento? No. ¿Le dieron algo? No. Nada. Hay un momento que le dice yo, Jesús, te quiero seguir. ¿Me dejas? ¿Y sabes lo que le dice Jesús? Mira, esta noche no sé ni dónde voy a dormir. No tengo un euro en el bolsillo. Si quieres, únete. ¿Te das cuenta? Lo que le está diciendo es que si buscas gloria, si buscas ganar algo conmigo, vas a perder. Yo no tengo nada. Ni yo mismo sé dónde. Dice, el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo no sé ni dónde voy a dormir hoy. Mañana Dios me proveerá, el Padre. Así que, lleno de gracia y de verdad. Dice, porque la ley vino por medio de Moisés. Moisés dio a los judíos toda la ley, los mandamientos, todo aquello que leéis en el Antiguo Testamento. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y esto es algo tremendo, ¿no? Es donde tú estás ahora, en la gracia. Tú ahora vives de gracia. Yo vivo de pura gracia. Llegarás al cielo por pura gracia, nunca te olvides. Favor inmerecido. Nada que puedas añadir, pero sí mucho que agradecer. Y esto que tampoco se nos olvide, ¿no? Es verdad, nada podemos añadir, pero sí podemos ser hombres y mujeres agradecidos, ¿verdad? Agradecidos del amor de Dios, que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, que estando perdidos en nuestros pecados un día ni se sabe cómo, yo ni sé todavía cómo me llegué yo al Evangelio. Digo, pero ¿cómo pudo Dios hablarme y rescatarme a mí? ¿Cómo se las ingenió el Señor para que yo pudiese llegar un día a una iglesia y pudiese conocer al Señor? Todavía me asombro de lo que Dios hizo, ¿no? Porque era literalmente imposible hace 40 años en España que alguien me hablase a mí de Jesús. No había ni iglesias, no había nada. Y Dios tuvo misericordia. Y seguramente, si piensas en ti, verás algo parecido. ¿Cómo pudo Dios? ¿Cómo pudo? Por pura gracia. Y nosotros, hermanos, ante la gracia de Dios, solo podemos o recibirla o rechazarla. No podemos hacer otra cosa, ¿no? No podemos negociar, no se puede negociar. Es favor inmerecido, es pura misericordia. Amén. Así que vamos a orar al Señor. ¿Os parece? Vamos a ponernos en pie. Espero que esta palabra te haya motivado en esta noche, te haya animado, te haya enseñado algo. Me haya enseñado también a mí a profundizar un poco más. Tenemos un Dios grande, hermanos. Seguimos a un Jesús muy poderoso, muy poderoso. Tenemos un Dios muy amoroso que cuida de nosotros, que nos guarda, que nos cuida. Así que vamos a, por lo menos, ser un pueblo agradecido. ¿Amén? Amado Jesús, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias por esta palabra en la que hemos podido meditar. Es una palabra profunda, Dios, que es verdad que no alcanzamos a entenderla en su plenitud, porque hay tanta cosa ahí escondida, tantos misterios que se escapan de nuestra comprensión. Pero una cosa sí que podemos decirte, y es que hemos experimentado tu amor. Hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Hemos experimentado la esperanza de la vida eterna. Hemos experimentado cómo nos cuidas, cómo nos guardas y como hemos cantado esta tarde, hemos experimentado tu fidelidad. Tú eres fiel con nosotros.
Aunque nosotros te fallamos tantas veces, tú permaneces fiel. Padre, y en esta noche te damos gracias. Gracias, Jesús, porque un día te dignaste a hablar a nuestros corazones. Un día estábamos perdidos en nuestros caminos, Dios, y viniste y nos hablaste y trataste con nosotros. Y por eso estamos aquí en esta noche, porque un día decidimos seguirte a ti. Gracias también por hacernos hijos tuyos. Padre Celestial, es un honor pertenecer a tu familia. Es un honor, Jesús, que tú un día nos rescataste y nos adoptaste en tu familia. Nos diste la carta de adopción y ahora nos sentimos seguros en ti, Jesús, seguros en ti. Ayúdanos, Señor, llévanos como Juan a más y más experiencias contigo. Llévanos como Juan a conocerte más en profundidad. Señor, aunque no podemos caminar contigo como lo hizo Él, pero por tu Espíritu Santo podemos caminar contigo cada día. Y podemos también ver tus milagros, y podemos ver tus maravillas, y podemos escuchar tu voz hablando en nuestros corazones. Señor, esta semana que está a punto de empezar, guíanos también. Tú ves todo lo que viene por delante y tú lo conoces todo. Todas las circunstancias, Señor, en el trabajo, en el colegio, donde vayamos a estar, en la familia, en la casa, pedimos, Señor, que tú también aumentes gracia sobre nosotros. Que nos des la capacidad para seguir confiando, que nos aumentes la fe para creer, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de las luchas que van a venir. Señor, que nuestra fe no falte, Dios. Guárdanos, cuídanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y sigue bendiciendo. Si hay algún enfermo entre nosotros, también sánalo. Si hay alguien necesitado de trabajo, también proveen esta semana. Y a los hermanos que están trabajando, oramos, Señor, que les habilite, Señor, unos horarios mejores para que puedan venir a congregarse, Dios. Ve obrando también en esto, Padre, te lo pedimos de todo corazón. Abre puertas, Señor, para que puedan tener tiempo de descansar, tiempo de venir a la iglesia para bendecirte y alabarte a ti. Te adoramos en esta noche, Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.